edificando al cuerpo de Cristo con la sana doctrina. Ministerios Roca Eterna y su pastor, Alex Hernández, presenta su programa. Es Jesús, el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre. Sabemos que Dios hablará tu vida. Quédate con nosotros. Vamos a tomar 4 textos. Los 4 ya, 3 de ellos los he estado usando como base, como le expliqué antes, la base de las enseñanzas últimas que hemos venido aprendiendo de la palabra del Señor. En un tiempo en el que se hace muy importante, hermano, retomar el interés correcto por la Escritura. Si tomamos en consideración todas las tergiversaciones que se escuchan, lamentablemente la mayoría de ellas aplaudidas, muy bien aceptadas, pero carentes totalmente de fundamento, y algunas de esas enseñanzas basadas en interpretaciones equivocadas, tal vez no interpretaciones, bueno, algunas sí interpretaciones, pero algunas basadas en traducciones incorrectas de la Escritura. Y qué peligroso es no tener el cuidado, la responsabilidad de ir un poquito más fielmente a lo que la palabra del Señor dice. Hermano, yo estoy de acuerdo que en algún tiempo, como sucedió, creo que no solo fue en nuestro medio, era algo que se practicaba de manera muy, muy general, pero la gente no tenía acceso a la Biblia. Incluso la forma de explicar la misma palabra, o se pretendía explicar la misma palabra, se hacía en una lengua extraña. Y los asistentes a aquellas enseñanzas, yo sé que para la mayoría eso es desconocido porque nacieron fuera de esa práctica, pero algunos tal vez lo recordarán. Se daban las explicaciones en latín. Hermano, a duras penas entendemos el castellano. Y eso con algunos terribles errores gramaticales, ortográficos, de dicción. Ya imagínese usted comprender un mensaje en una lengua extraña. El argumento es que la gente común, y dentro de eso estábamos clasificados nosotros, no teníamos la capacidad de entender la Escritura. O sea, éramos tan torpes, tan tontos y tan ignorantes que no podíamos entenderlo. Entonces, con que se llenara un cierto requisito y oír ciertas expresiones, estábamos completos. Pero la Biblia, el poder de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Jesucristo ha demostrado que eso era un gran error. Porque una vez nos convertimos a Cristo, su Espíritu Santo nos permite comprender su santa y bendita palabra. Y yo no voy a decir que no somos ni torpes, ni tontos, ni ignorantes, no voy a decir eso. De hecho, la Biblia dice que lo peor del mundo escogió Dios. Pero como no es por sangre y carne, sino por el Espíritu de Dios, que nosotros podemos aprender de su palabra. Amén. Así es que denle un aplauso fuerte a Jesucristo, que ha abierto nuestro entendimiento, nuestra capacidad de comprensión. Entonces, hermano querido, dice, estos textos de la Escritura, como le dije, nos llevan a una responsabilidad muy grande. En ese tiempo, hermano, uno podía comprender que no se diera el total interés, que no se dieran ciertos factores, ¿no? Y uno podía decir, bueno, está bien, hay una traducción y a eso le podemos llegar y es todo lo que podemos entender. Pero hoy en día, hermano, los recursos tecnológicos son asombrosos para estudiar la Biblia. Hay lo que se llama, dentro del medio se le llaman paquetes. Ahí vienen Biblias, diccionarios, concordancias, comentarios bíblicos. Hermano, en un aparatito se puede colocar una vastedad de información. Por supuesto que también hay que tener dirección para poder hacerlo. Pero ¿por qué le digo esto? Porque hoy en día, hermano, se enseñan cosas con base en traducciones equivocadas. Y en el transcurso de la exposición yo se lo voy a mencionar. Pero hay algunos que están queriendo hoy vivir como reyes, basados en un texto que dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Esa es una traducción equivocada, porque eso no es lo que dice la Biblia. Esa es una traducción que se hizo hace tiempo atrás y algunos la han conservado hoy para darle fundamento a sus enseñanzas. Lo que la Biblia dice es que Dios hizo de nosotros un reino de sacerdotes, pero no que hizo de nosotros reyes.
Allá en el libro de Apocalipsis dice que reinaremos, pero no como reyes, sino porque estaremos al lado del único Rey de reyes y Señor de los señores. Hay un solo Rey, hermano, y su nombre es Jesucristo. Ahora, por supuesto que si compramos la idea, disculpe, en mala hora se me vino a caer esto. Si compramos la idea que somos reyes, vamos a querer ser tratados como tales. Dice la Biblia, primera carta a los Corintios, capítulo número 10, verso número 5. Hermano, quiero disculparme anticipadamente si le estoy martillando mucho estas ideas, pero no lo hago con ninguna mala intención. Lo hago con el propósito que se grabe en su memoria la información. Un ejercicio muy saludable de la escritura es aprender a memorizar, incluso para evitar el Alzheimer. Es bueno memorizar la escritura, hermano, porque a veces estamos bajando libros y hasta citando mal la Biblia. No, hay que memorizar. El apóstol Pablo dijo, repetir las mismas cosas es más seguro. Y dijo, y para él no era una carga. Entonces yo me voy a tomar de este argumento apostólico para leer lo siguiente. Dice, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. De los que Dios no se agrada de su pueblo, se quedan tendidos en el desierto. De aquellos hijos de Dios que no alcanzan a agradar a Dios, se quedan inevitablemente tendidos en el desierto. Alguien podrá decir, pastor, disculpe, usted está fuera de época, está fuera de foco, eso le pasó a Israel. No, dice la Biblia que a ellos les pasó como un ejemplo para nosotros. Así como le sucedió a ellos, también nos puede suceder a nosotros. Por eso, hermano, el enfoque que debemos dar, la importancia que debemos dar a la comprensión, al entendimiento de la Escritura, ¿con qué propósito? Para ser agradables a los ojos de Dios. Hermanos varones, más que ser agradables a su mujer, tienen que ser agradables a los ojos de Dios. Hermanas, damas, hijas del Señor, más que ser agradable a su marido, tiene que ser agradable a los ojos de Dios. Padres de familia, más que ser agradables a los ojos de sus hijos, tienen que ser agradables a los ojos de Dios. Hijos, más que ser agradables a los ojos de sus padres, tienen que ser agradables a los ojos de Dios. Pueblo de Dios, más que ser agradable a los ojos del pastor, tiene que ser agradable a los ojos de Dios. Hermano pastor, más que ser simpático para las ovejas, tiene que ser agradable a los ojos de Dios. Es para todos, porque el que no agrada a Dios, postrado en el desierto. ¿Me explico, hermano? Ahora dice la Biblia, voy al verso número 8, si no recuerdo mal. Perdón, déjame el 6. Dice, estas cosas sucedieron como un ejemplo para nosotros, para que no codiciemos lo malo. Verso número 8 o 9, más o menos por ahí. Sigamos adelante, el 11 entonces. Luego dice, estas cosas sucedieron como ejemplo y se escribieron como una enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. ¿Me he dado a entender hasta este punto, hermano? ¿El que no agrada a Dios llega a la meta? No. ¿Dónde se queda? En el desierto. Y eso de desierto habría que explicarlo un poquito en el contexto actual, pero no me quiero desviar de la enseñanza. La Biblia dice que fueron 10 las razones, fueron 10 los tropiezos, fueron 10 las causas, que fueron 10 las razones por las cuales los que se quedaron postrados en el desierto no agradaron a Dios. Pero luego dice que esas cosas, o sea, esos 10 ejemplos, esas 10 provocaciones, también nosotros las podemos cometer. Que podemos caer en las mismas 10 equivocaciones, que podemos cometer los mismos 10 errores, que podemos caer en los mismos 10 tropiezos, es lo que está diciendo la Escritura. Y ya nos hemos ocupado, ahora sí vamos al 6, 7 y 8, más o menos por ahí. Y esa es la razón, hermano, por la cual yo empecé esta serie de enseñanzas, porque si ellos se quedaron postrados en el desierto, qué lamentable sería que nosotros también nos quedáramos postrados en el desierto. Bueno,
Aprendimos la provocación número 1, la idolatría. La provocación número 2, la fornicación espiritual. Ya no voy a regresar a esto, por supuesto. Verso número 9. Vamos a entrar a la tercera de ellas. Déjalo ahí, está bien, gracias. Dice: ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Quiero que note una cosa muy importante. Cada provocación tuvo una corrección distinta. En el caso de las anteriores vimos lo que sucedió. En el caso de los que se unieron a Baal de Peor, cayeron en un mismo día 23,000. Pero lo que vamos a ver ahora tiene una connotación un poquito diferente. Y dice que al que provoca a Dios será destruido por serpientes. Si lo pongo en singular para darle un poco de más sentido a lo que nos muestra Apocalipsis capítulo número 12, en cuanto al dragón que se convierte en serpiente. Aquel que provoca a Dios, hermano, inevitablemente va a ser destruido. Aquí hay una palabra que es muy significativa y es la palabra destrucción. Note que no es solamente un susto, no es una, ¿cómo decirle? No es infundirle un miedo, no. Dice: al que provoca a Dios lo destruye la serpiente. ¿Y qué es destruir? Hay 3 cosas que pueden ser destruidas en nuestro ser: nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. 3 cosas. Cuando la serpiente va a destruir a alguien porque llegó al límite, llegó al colmo de Dios, le puede ser destruido su cuerpo, le puede ser destruida su alma, o le puede llegar a ser destruido su espíritu. Dentro de la estructura de corrección divina se da un fenómeno muy interesante, y es que Dios a un verdadero hijo, antes que se provoque la necesidad de corregirle o de destruirle el espíritu, Dios mismo se lo pone en bandeja al diablo para que el diablo le destruya el cuerpo, a fin de que no se pierda el alma y tampoco se pierda el espíritu. Ahora, hermano, tratemos de pensar por un momento cómo será caer en las manos del diablo con el permiso de Dios. Si el mismo Señor Jesucristo, cuando el Padre lo abandonó en las manos del diablo, lloró, clamó y suplicó, el autor de la vida, dice la Escritura, con clamor y lágrimas suplicó al que podía librarlo de la muerte. ¿Por qué? Porque el Padre lo dejó a expensas del diablo. Ahora la Biblia dice, hermano, que cuando un hijo de Dios se acerca al límite de la provocación a Dios, en donde está en riesgo de perderse, entonces Dios lo entrega en las manos del diablo para que el diablo le destruya el cuerpo. Acá no estamos hablando de cosas sin trascendencia, hermano. Ahora dice la Biblia, eso es un ejemplo, hermano, ese es un ejemplo que nosotros debemos tomar para no hacer las mismas cosas. ¿Me he dado a entender? Está muy asustado usted, no sé qué le está pasando. Voy a invitarle que abra su Biblia en el capítulo número 21 del libro de los Números. Y acá en este capítulo de la Escritura vamos a ver qué fue esa provocación a Dios. Quiero hacerle una aclaración previa. El texto, el término en idioma bíblico que se usa acá para hablar de esta provocación, dice una provocación total. Números 21. Dice una provocación total. ¿Qué significa eso? Yo le dije cuando empecé esto hace algunas semanas atrás, hermano, lo que esto nos está mostrando es el límite, como alguna vez lo enseñé, le llamé así, el límite de la tolerancia de Dios. Hasta dónde Dios aguanta, por ponerlo en esos términos, así como somos nosotros también, ¿verdad?
entre nosotros como seres humanos con todas nuestras deficiencias, pero hay gente que es muy aguantadora, que es su característica, son muy aguantadores, algunos otros no. Algunos otros nos encrispamos un poquito más, nuestro umbral es muy cortito y fácilmente somos sacados de nuestro quicio. Llegamos a nuestro límite, somos reactivos, explosivos y decimos hasta lo que no debemos decir. Pero hay gente que es muy tranquila, muy aguantadora, hasta que llega a su límite. Y cuando llega a su límite, hermano, es una bomba de tiempo. ¿Cuántos tranquilitos hay aquí? Gloria a Dios, ¿verdad? Hasta su límite. Por eso existe un refrán en la sabiduría popular que dice que no hay enfermedad que dure 100 años, ni enfermo que la aguante. Hermano, llega el momento que cualquiera dice, bueno, hasta aquí, ya no más. Dios también. Llega el momento cuando el Señor dice, ya no más, hasta aquí. Y aunque hayan súplicas y lágrimas y que papaíto lindo, que papaíto precioso, se acabó, se acabó. Dice la Biblia, capítulo 21, por eso en otra parte también dice la Biblia, machete, estate en tu vaina. No lo dice así, pero es la misma idea en el libro de los Proverbios. Dice la Escritura, capítulo 21, libro de los Números. ¿Qué fue lo que esta gente hizo? Voy a leer 4 versos y luego voy a regresar de manera muy puntual a uno, pero voy a leer 4 versos. Dice la palabra del Señor: partieron del monte de Or por el camino del Mar Rojo, o sea, el pueblo de Israel va con sus campamentos para rodear la tierra de Edom. Y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Usted recuerda lo que leímos allá en 1 Corintios capítulo 10. Dice, fueron destruidos. Hermano, no sé qué provocaba la mordedura de estas serpientes. Es importante hacer esta aclaración. No eran serpientes como las que nosotros conocemos, sino eran serpientes de fuego, como flamas que invadieron el campamento. Alguien dirá, hermano, eso es ciencia ficción. Si usted quiere, se arriesga. Yo no me voy a pelear por eso. Hermano, yo creo la palabra de Dios en toda su integridad y la creo completa, porque la Biblia dice que la palabra de la cruz es locura para el que se pierde, mas para el que se salva, dice, es poder de Dios. Amén. Para todos los salvos, la palabra es poder de Dios. Sigue diciendo entonces, y el Señor, dice, envió serpientes abrasadoras, serpientes como brasas encendidas entre el pueblo, y mordieron al pueblo y fueron destruidos. Mucha gente de Israel murió, hermano, probablemente con una agonía espantosa. Luego dice, entonces el pueblo vino a Moisés, típico del pueblo de Dios, hermano. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Amén. Bueno, vamos entonces a entrar a los puntos importantes del tema. Verso número 4. Dice la Biblia, el pueblo de Israel va en su camino a Canaán. La promesa de Dios era que llegarían a Canaán, pero había que cumplir todas las jornadas. Hay una jornada, o la primera parte de las jornadas, el dato lo tengo bien claro. En la segunda tengo un poquito de duda. Pero hermano, en la primera jornada
el pueblo de Israel tenía que caminar o tenía que cubrir 50 días exactos de camino en el desierto, en la primera jornada. Una vez recibieran las tablas del pacto allá en el monte Sinaí, en el día 50, tenían que hacer otras jornadas para entrar a Canaán. O sea, el viaje era de 2 fases. Perdón. La primera fase era llegar al monte Sinaí, la primera meta. La segunda meta era llegar a Canaán y ser introducidos en la tierra de la promesa. Pero cuando iban de camino, usted lo lee ahora conmigo, dice: y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Se desesperaron, se cansaron de la vida cristiana, se impacientaron del camino de su vida cristiana. Hermano, y cuando una persona se impacienta, se apresura. Y cuando una persona se apresura, se precipita a tomar decisiones. Y cuando toma decisiones precipitadas, decisiones apresuradas, tarde o temprano se va a arrepentir de sus decisiones. ¿Me explico? Hermano, es muy frecuente. Y no voy a decir general, pero casi. Hermano, tenemos decisiones que en el trayecto, en el transcurso de nuestra vida, las tomamos por precipitados y nos hemos arrepentido de eso, porque las consecuencias han sido lamentables, porque lo que hemos cosechado como resultado de esas decisiones no nos ha dejado nada bueno. Y entonces se dan 2 problemas. Una es el problema de los errores, las equivocaciones, si quiere llamarle pecado, está bien, de lo malo que hicimos, y luego cómo lidiar con las consecuencias de las equivocaciones que cometimos. ¿Me explico? Pero ¿por qué sucede eso? Por precipitados, por impacientes. Hermano, algunos por impacientes tomaron hasta la decisión de hacer su vida, de unir su vida, y con el tiempo se dio cuenta que se equivocó. Esa es una de las razones por la cual yo vivo frenando a nuestros jóvenes. No es porque yo tenga algo contra alguna cosa o contra alguien en particular, no, pero yo les digo a ellos: maduren, crezcan, ábranse expectativas y entonces hagan planes. Porque, hermano, esas decisiones impulsadas por las hormonas siempre traen malas consecuencias, siempre traen equivocaciones y cosas que lamentar. Mire, déjenme ponerme en sintonía con usted. ¿Alguno aquí se ha equivocado, hermano, por precipitado? Ay, gloria a Dios, hermano, ya me estaba sintiendo muy solo, íngrimo y solo. Pero con el pasar del tiempo dice: pero ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Cuando lo intentamos frenar, no obedeció. Cuando se le quiso decir no haga, no obedeció. Y más la juventud, hermano, que es tan prolífera para esas decisiones, porque el joven considera en su propia fuerza, todo lo puede, todo lo sabe, todo lo cree. Hermano, ya se siente Dios, en nada se equivoca, tiene control de todo. Él sí sabe, él sí puede, los demás porque son viejos y sus papás pasados de moda. Él sí tiene la energía, la visión, la inteligencia, el entendimiento. Algunos metros más adelante lo vamos a encontrar en la cuneta. Dice la Biblia: el pueblo se impacientó en el viaje. ¿Y cuál fue el resultado? Empezaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Perdieron la paciencia. Y entonces, hermano, vinieron esas reacciones. Mire usted por acá, dice: y el pueblo se impacientó por causa del viaje, se le acortó el alma, dice por ahí la versión de las Américas. Y entonces el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. Pero, hermano, hasta ahí Dios no ha intervenido. Hasta ese punto, hermano, Dios no ha intervenido. Dice Dios: ya se impacientaron. Bueno, tienen que aprender. ¿Por qué razón? Ahora
le voy a pedir, le voy a invitar, marque este texto, no lo pierda, porque yo regreso ahí enseguida. En la carta a los Hebreos, capítulo número 10. Yo también voy a poner una marquita por acá para no perderme. Hebreos capítulo número 10. Algunas personas se han equivocado por impacientes y se agarran del último vagón. ¿Qué si en ese vagón iban los explosivos? Y no se dio cuenta que atrás venía otro tren, y tren eléctrico de alta velocidad, última tecnología. Pero se agarró del último vagón. Nunca hay último vagón. Dice la Escritura, Hebreos capítulo número 10. Voy al verso 34. Voy a extraer ideas. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes. Miren lo que estaba sucediendo a aquellos cristianos, aquellos hijos de Dios de los primeros días de la iglesia. Eran despojados de sus bienes por causa de su fe. Perdían sus propiedades. En otros casos más espirituales o totalmente espirituales, se daba una situación diferente. Y es que ellos mismos se despojaban de sus bienes, dice la Escritura, y lo ponían a los pies de los apóstoles, porque los apóstoles tenían instrucciones de qué hacer con aquellos bienes que recibían por las situaciones y el contexto histórico, social, político, económico y religioso de la época. Pero esta gente dice: aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes. Hermano, hoy en día no se le enseña al pueblo de Dios a despojarse, se le enseña a acaparar. Y a eso nos dice que algo no está en la sintonía de Dios. Acapare, haga esto y aquello. Pida hoy el pan que se va a comer durante 40 años. ¿Y qué garantía tiene que va a vivir 40 años, hermano? ¿Qué seguridad tiene que esa noche no le reclaman el alma? Dice entonces: aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. El apóstol Pedro le llamó a esto una herencia inmaculada, inmarcesible, reservada en los cielos para todos los que den cierta medida. Luego sigue diciendo: aceptaste con gozo que te despojaran tus bienes por causa de tu fe, porque tienes una mejor esperanza. Verso 35. Por tanto, dice, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Entonces, ¿cómo combinamos estos pensamientos? Dice, acá aceptaste con gozo que te despojaran porque sabes que tienes algo mejor. Eso se llama confianza. Hermano, confianza es creerle a Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Levanten la mano los que creen en Dios. Dejen la mano levantada a los que le creen a Dios, que no es lo mismo. Mucha gente cree en Dios. Yo creo en Dios, dice. Le hablamos y mire que Cristo murió por usted, por sus pecados. Y yo creo en Dios. Y le cree a Dios. Porque, hermano, creer en Dios, hasta los demonios creen. Pero creerle a Dios es creer que su palabra nos enseña la manera en la que debemos vivir. Creerle a Dios, hermano, es creer que si yo pongo en práctica lo que dice su palabra, me va a suceder como dice su palabra. Porque hay gente que cree en Dios pero quiere vivir como se le da la gana, divorciado totalmente de lo que Dios le enseña. Pero le creemos. Pero cuando le hablamos de la palabra, usted, eso yo no lo creo. ¿Y no que cree en Dios, pues? ¿En qué quedamos entonces? Creer en Dios no salva a nadie. Creerle a Dios salva a muchos.
Y la primera cosa que le debemos creer a Dios es que Jesucristo es su Hijo, es su enviado, la propiciación de nuestra salvación, el único mediador entre Dios y los hombres, el Rey de reyes y Señor de los señores. Amén. Dice, ¿y cuál es la voluntad de Dios?, preguntó el Señor Jesucristo a los discípulos. Y no lo sabemos. La voluntad de mi Padre, dijo, es que crean en aquel al cual Él envió. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Usted ya empezó a hacer la voluntad del Padre. Luego dice la Biblia en el verso 36, perdón, por eso es importante esto. Dice, aceptaste con gozo que te quitaran tus bienes, porque tienes algo mejor y lo esperas. Tienes confianza que lo vas a recibir como recompensa, y no deseches esa confianza. Pero mientras llegas a la gran recompensa, dice el verso número 36, porque tenéis necesidad de paciencia. ¿Para qué? Para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Quiénes obtienen entonces la recompensa? Que es una promesa. ¿Quiénes la obtienen? Los que hacen la voluntad de Dios. ¿Y qué necesitamos para hacer la voluntad de Dios? Paciencia. Quiere decir, hermano, que los pasos que van conectando la fe son pasos de paciencia. Por eso algunas veces decimos, hermano, fíjese que hace tanto tiempo el Señor me prometió tal cosa y yo todavía no lo he visto realizado. ¿Por qué te estarán probando en paciencia? Hermano, ¿cuánto tiempo le lleva a Dios cumplir una promesa? El tiempo que Él considera necesario. Le dijo el Señor a Adán cuando lo vio en su desdicha, cuando lo vio en su desgracia, cuando vio a Adán, hermano, con cara de yo no fui, no sabía qué hacer, afuera del huerto, hermano, totalmente abandonado, no sabe qué hacer. Adán, tienes que dejar el huerto. Señor, pero ¿y si ahí están mis inversiones? Ahí están mis ahorros, ahí está todo el trabajo de mi vida. Y le dijo el Señor, pero te vas fuera del huerto. Señor, pero ¿y qué voy a comer? Tu problema. Lo hubieras pensado antes de desobedecer. Señor, ¿y dónde voy a vivir? Tu problema. Lo hubieras pensado antes de desobedecer. Señor, ¿y con qué le voy a dar de comer a esta mujer? Tu problema. Lo hubieras pensado antes de desobedecer. Hermanos, si no es como aquellos jóvenes que llegan a pedir la mano de la muchacha, ¿verdad? Y hablan con el suegro, mire suegro, quiero pedir la mano aquí de ella porque nos amamos. Y una manita suya para que nos mantenga porque estoy terminando el bachillerato. ¿Me doy a entender, hermano? Y el padre no sabe qué hacer, está confundido porque ve a la nena y no la quiere hacer llorar. Dice, no, ¿cómo va a sufrir mi princesa? Y la mamá codeándolo, dale permiso, dale permiso. Adolescentes, hermano, todavía sin ningún futuro labrado. ¿Me explico? Ahora vea esto, dice la Escritura, porque tienes necesidad de paciencia, para que cuando hayas hecho la voluntad de Dios, te dé la recompensa. Pero hermano, mientras vamos por este camino hasta llegar a la recompensa, necesitamos paciencia. Por eso algunos ahora que no tienen paciencia, están ahí, hermano, reclámele a Dios sus promesas. ¿Qué promesas? Reclámele a Dios. Si usted es rey, perdone, papadito lindo, pero usted todavía no es rey. Usted es un alma que está en proceso. Y a veces más parece que va para atrás que para adelante. Pongamos a gobernar, hermano, a un inmaduro. Mire, qué padre de familia. Bueno, que algunos sí lo hacen. Le voy a contar esto.
Eso yo estaba presente, hermano. Era una venta de vehículos. Y entró un hombre de esos, esa gente de campo que pues tiene sus recursos, hermano. Un finquero, con sus botas de cuero, su cincho con hebilla grande y su sombrero. Y a la par de él iba un mozuelo. Y habló, porque era amigo del vendedor de carros. Le dijo: mira, fulano, vengo acá porque son los 15 años de mi patojo. ¡Pah! Y le dio la palmada en la espalda, hermano. Decía aquel así. Y le prometí que le iba a comprar un carro. Y entonces le dijo el vendedor, tenía me recuerdo, hermano, un Toyota de 2 plazas. Ya no me recuerdo qué modelo era, hermano. Y entonces, así deportivo, muy bonito, hermano. Y yo dije: no me querrá regalar uno a mí el Señor. Que me adopte, dijo alguien por ahí. Y le dijo: bueno, mira, tengo este. Le dijo: es juvenil, es deportivo. Y justo para él, ¿sabe qué hizo el jovencito? 15 años, hermano. Metió la cabeza así por la ventanilla y miró. Esa cosa no quiero yo, dijo. Solo desarrolla 240 kilómetros por hora. Su inmadurez. Y entonces el papá estaba confundido. El nene no estaba de acuerdo con la velocidad que alcanzaba el carro. Y entonces mira al vendedor y dice: ¿y no tenés otra cosa? Y le dijo el vendedor, como eran amigos, entendí yo por la confianza. Le dijo: ¿sabes qué? Le dijo: tengo otra cosa que le podés dar mejor en vez del carro. Una pistola. Le dijo: te la vendo. ¿Qué te pasa? Le dijo: ¿cómo una pistola? Sí. Mira, le dijo: es mejor que se mate de un balazo y se va a morir de una vez, y no que te vaya a quedar cuadrapléjico cuando se vaya a estrellar con un carro. Lo miró serio. Se quitó el sombrero y dijo: tenés razón, Patojo, nos vamos. El muchacho iba contento. Feliz, hermano. Se le quedó viendo al vendedor de carros y, hermano, fúrico. Pero dijo el papá: tenés razón. No, le dijo: no estás preparado todavía para esto. Hermano, mientras no alcancemos estado de madurez, no nos pueden dar la recompensa, porque no sabríamos qué hacer con ella. No sabríamos, hermano. A un joven, dice la Biblia, era un muchacho, dijo a su padre: padre, dame la herencia que me corresponde, dame mi hacienda, lo que es mío, dámelo, lo quiero. Era el más pequeño de sus 2 hijos. Y mi hermano, pareciera, o la Biblia da a entender o sugiere por ahí, que el padre como que no estaba de acuerdo y quizá lo reconvino: hijo, no, mira, estás muy jovencito todavía, no es tiempo. Y el muchacho encaprichado, necio: dame mi hacienda, dame mi hacienda. Y dijo el padre: bueno, está bien, porque al que mucho insiste, hermano, Dios le suelta la cuerda. Y dijo el padre: está bien. Mandó a traer al banco el dinero. Era tiempo antiguo. Y le dijo: aquí está tu dinero, tu hacienda. ¿Qué hizo el muchacho? Dice la Biblia, hermano, lo primero que pasó es que le aparecieron muchos amigos. Todos eran sus amigos, porque él los invitaba. Lo dice literalmente la Biblia. Los invitaba a emborracharse y a estar con prostitutas. La inmadurez del joven. Pero usted sabe que no hay dinero que alcance, y menos el dinero que no ha costado. Por eso hay un libro que es un bestseller. Se llama Padre Rico, Hijo Pobre. Porque no se capacitó, según lo que trata el libro, ¿no? Porque no es tema de la Biblia. Pero eso es una verdad. Ahora viene este joven, hermano, se gastó su hacienda, todo lo que el padre le dio, se lo gastó con amigos, se lo gastó con prostitutas, y se quedó en la calle. Y terminó en una posilga queriendo comer lo que comían los cerdos. Hermano, mientras nosotros no alcancemos un estado de madurez, no nos pueden dar la recompensa. No sabríamos qué hacer con ella. Por eso ahora decirle a una plebe de almas inmaduras, todavía no perfeccionadas, que son reyes y que tienen que vivir como reyes. Mire, hermano, ninguno de nosotros puede garantizar que no cometería imprudencias. Dice una máxima humanista: el poder corrompe
y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso pensar que un cristiano va a llegar a esferas de poder y no se va a corromper, hermano, es como agarrar un tizón encendido en las manos y pretender que no lo va a quemar. Dios sabe cómo ordena las cosas, hermanos. Dios sabe cómo organiza las cosas y sabe qué da en su tiempo. Pero nadie puede decir, hermano, que cuando llegue a tener poder no va a corromperse. Dentro del mismo ámbito espiritual lo dice la Biblia. Alguno desea obispado, dice, buena cosa desea. Es decir, alguno quiere ser ministro, bueno es su anhelo, pero ¿estará capacitado? ¿Estará preparado, hermano, para desarrollar las funciones y las atribuciones y las responsabilidades que conlleva el trabajo de servirle a Dios? Algunas veces dicen algunos hermanos, hermano, dichoso el pastor, si quiere cambiamos 5 minutos y prueba las presiones de aquí arriba, si usted quiere. Es que qué rayado el pastor, dice. Si quiere cambiamos, si quiere probamos, porque tenéis necesidad de paciencia. Ahora, hay personas que de manera natural son un tanto pacientes, pero hay algunas otras, la gran mayoría, que son bien impacientes. Y hermano, el impaciente va a sufrir más esto, porque quiere ver los frutos inmediatamente. Por eso la Biblia hace la analogía con un labrador. Dice, el labrador primero prepara su tierra, siembra su semilla, luego espera que caiga la lluvia. Cuando ya la lluvia cayó, germina su semilla y la cuida hasta que la planta crece y le puede dar fruto. Hermano, pero eso lleva un gran trecho de tiempo. Pero ¿qué labrador siembra hoy la semilla y quiere cosechar al día siguiente? Aunque déjeme decir una cosa, en tiempo postrero se va a dar un fenómeno bien extraño. Dice la Biblia, el que cosecha alcanzará al que siembra. Pero eso obedece a otras razones de orden espiritual. Dice entonces la Biblia, regresamos al texto de Hebreos, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Me explico? A veces me preguntan, hermano, ¿y qué es hacer la voluntad de Dios? Bueno, trato de explicar qué es hacer la voluntad de Dios, pero nadie me pregunta qué necesita para hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué se necesita para hacer la voluntad de Dios? Paciencia. Pregunto en voz alta, ¿qué se necesita para hacer la voluntad de Dios? Paciencia. Hermano, ¿por qué será que yo todavía no esto? Hermano, ¿por qué será que yo todavía no lo otro? Hermano, hace rato que le estoy orando a Dios y no miro respuesta. Entonces mejor me bajo del tren, mejor me bajo del vehículo, porque Dios no me oye, a mí Dios no me responde. Y hermano, tal vez ya viene bajando la respuesta de Dios cuando se sale. Y por impaciente. Hubo un hombre de Dios, tremendo hombre de Dios, de los más grandes hombres de Dios que han pisado esta tierra. Dice la Biblia que hizo descender fuego del cielo, pero se impacientó de ser perseguido, de ser agobiado, hermano, porque la impaciencia produce cansancio, o el cansancio produce impaciencia. Es un círculo vicioso. El impaciente se cansa, y cuando se cansa se hace más impaciente, y mientras más impaciente se hace, más se cansa, y es un círculo vicioso. Eso es terrible, esa condición. Este hombre de Dios se cansó del acoso espiritual, se cansó de la persecución, hermano, se cansó de tener que andar huyendo por los montes, los bosques, las montañas. Se cansó, y un día llegó con Dios y le reclamó y dijo, Señor, ya no aguanto, ya me cansé, solo yo quedé. Y le dijo Dios, no, estás equivocado. Hay 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Pero la impaciencia estuvo a punto, hermano, de sacarlo del propósito de Dios. La impaciencia estuvo a punto de que él perdiera la corona de su ministerio. Dice la Escritura, tienes necesidad de paciencia para obtener la promesa. Verso número 37. ¿Dónde estoy acá? Verso 37. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Hermano, no ver cumplida la realidad de la promesa
Es lo que impacienta, lo que está sucediendo hoy en el pueblo de Dios. Hermano, como Cristo no viene, como Cristo no aparece, entonces el pueblo se está impacientando. Y por causa de la impaciencia, ahora quieren vivir como reyes, quieren vivir como millonarios. Si el poder corrompe, el dinero corrompe todavía más. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero claro, es la impaciencia, porque incluso algunos hoy, hermano, están enseñando que el Señor ya no viene. Y lo gritan en seminarios que cuestan $200 y $300. Y hay gente que paga $200 y $300 para ir a oír que Cristo no regresa. Cristo regresa. Mire lo que dice la Biblia: porque dentro de muy poco tiempo, dijo el apóstol Pablo, ya hace 2000 años casi, que él dijo que el tiempo era poco. Y si hace 2000 años el tiempo que quedaba era poco, ¿cuánto será ahora, hermano? Y máxime en esta frontera de este cambio de año. Luego dice la Biblia: dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá. El que ha de venir, vendrá. El que ha de venir, vendrá. Cristo viene pronto. Y a su nombre. Hermano, aunque llegaran a languidecer nuestros ojos y se llegaran a cerrar sin ver cumplida la promesa, Cristo regresa. Cristo viene. Y mientras Cristo viene, mentira que usted tiene que vivir como rey. Y mientras Cristo viene, mentira que usted tiene que vivir como millonario. Usted tiene que vivir como un hijo de Dios, viviendo pacientemente, haciendo la voluntad de Dios, para que la recompensa que Cristo trae con él, usted la pueda recibir. Porque puede ser que usted está pidiendo hoy y va a recibir tiempo más adelante. Le dijo el Señor al apóstol Pedro cuando estaba lavando los pies de los discípulos. Pedro se resistió y dijo: Señor, lavarme tú los pies a mí, nunca. Y le dijo el Señor: Pedro, si no te lavo los pies, pierdes tu herencia. No le habló de salvación, le habló de herencia. Si no te dejas lavar los pies, no hay herencia. Hermano, para recibir la recompensa hay que lavarse los pies. Hay que tener limpios los pies. ¿Y qué significa lavarse los pies? Tener cuidado cómo andamos, no como insensatos, sino como sabios. Lavar nuestros pies, hermanos, es tener cuidado qué decisiones tomamos, a dónde vamos, qué ambientes frecuentamos. Y algo que es incómodo para algunos adultos y más para los jóvenes: qué amistades tenemos. Porque, hermano, la Biblia dice que dos no pueden estar juntos o no pueden andar juntos a menos que estén de acuerdo. ¿Me doy a entender? Por eso, si nuestros jóvenes tienen amigos del mundo mal hablados, perdone lo que voy a decir, hermano, pero yo debo hablar la verdad. Si los amigos de nuestros muchachos son mal hablados, borrachos, parranderos, ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que su alma quiere hacer? ¿Y cómo va a terminar ese muchacho? Mal hablado, borracho, parrandero. Exactamente lo mismo. Es que a mí no me gusta andar con los fulanos porque tan aburridos que son. Solo en la iglesia quieren estar metidos. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios por eso. Yo bendigo a Dios por nuestros jóvenes que se apartan de las cosas malas. A veces encuentro mi casa invadida por muchachos jugando esas sus cosas que los juegan de partidos de fútbol ahí con esos aparatitos, hermano. Una pantalla, un aparato y pizza a granel. Pero bendigo a Dios por eso, fíjese. Aunque no lo dejan dormir a uno, gritando cada jugada, cada gol ahí de la actividad. Pero bendigo a Dios por eso. ¿Sabe por qué? Porque tengo la tranquilidad que están ahí.
mientras hay padres y madres de familia llorando porque no saben dónde andan sus hijos. Eso da tranquilidad. ¿Me explico, hermano? Fomenten sus hijos las buenas amistades y prohíbale las malas amistades. Perdone que voy a decir con grosería esto, aunque se haga pipí del coraje, porque se lo pueden corromper, se lo pueden echar a perder. Y hermano, enderezar un alma que se ha corrompido, pastor, háblele. ¿Qué arregla el pastor en una hora, hermano? Háblele, por favor. ¿Y qué le voy a decir si él sabe que está mal? Dice la Biblia: el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo por la fe vivirá. ¿Qué conecta los pasos de fe? La paciencia. Sigue diciendo la Biblia, yo necesito avanzar. Dice: y si retrocede, oiga esto, mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Por eso, hermano, es que encontramos al Señor Jesucristo como el justo de Dios en más de una ocasión diciendo palabras, usando expresiones como esta: ¿hasta cuándo tengo que soportar esta generación? ¿Hasta cuándo tengo que soportar esta generación? Hermano, el Señor se cansaba de aquella generación ciega, sorda y muda, dijo alguien por ahí. Se cansaba, pero seguía caminando el camino que tenía que caminar para hacer la voluntad de Dios. Y cuando hizo la voluntad de Dios, recibió la recompensa, recibió el nombre que es sobre todo nombre, y recibió su corona como Rey de Reyes y Señor de los señores. Aleluya, bendito su nombre. Mire, hermano, hubo reclamos que Cristo nunca hizo. ¿Quién era el rey de Israel? ¿Herodes o Jesús? Jesús. ¿Y por qué Jesús no llegó al palacio de Herodes a decirle: bueno, Herodes, me haces favor, me desalojas el palacio porque aquí yo sigo siendo el rey? No llegó con eso. Me sacas tus cositas, no le podía decir hermano porque no eran hermanos. Me sacas tus cositas porque yo soy el rey de Israel. Así es que, y con todos tus ayudantes, porque aquí tengo a mis 12, ellos me van a ayudar a gobernar. Nunca le hizo ni un solo reclamo a Herodes en 33 años y medio. Nunca. Hermano, nunca llegó al templo. ¿Quién era el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿Anás y Caifás o Jesús? Jesús. ¿Y por qué no fue a sacar a los sacerdotes? ¿Por qué no llegó con ellos a decirle: bueno, ahora ya estoy en el palacio, ya me instalé, ahora aquí en el templo, para afuera también ustedes usurpadores, aquí yo soy el sumo sacerdote, me desalojan todo esto, traigo mis 12 que me van a ayudar también? Nunca. Nunca pretendió vivir como rey, y él sí es rey. Ahora, hermano, uno se oye decir a los hijos de Dios: usted tiene que vivir como rey. ¿De dónde, hermano? Aquí dice que fuimos hechos reyes y sacerdotes. No, hay que leer bien la Biblia. Jamás dijo Dios tal cosa. Ahora somos almas en perfeccionamiento, necesitados de practicar la paciencia para poder hacer la voluntad de Dios. Porque, hermano, mucha gente se baja antes de tiempo. Ya me cansé, se desesperan, hermano, y abandonan el barco, abandonan hasta los privilegios. ¿Por qué? Por impacientes, porque hizo falta la paciencia. ¿Se te está acabando la paciencia, hermano? ¿Ya sientes que no vale la pena seguir adelante en la vida cristiana porque nada cambia? Bueno, le voy a dar una preciosa y horrorosa noticia. Las cosas no van a mejorar, las cosas van a empeorar. La maldad aumentará, el costo de vida, hermano, yo creo que de la canasta básica ni la canasta va a quedar.
cada día es menos básica. Ya después no va a ser el costo de la canasta básica, va a ser el costo de la canasta vacía. Solo la canasta le van a cobrar. Y usted dirá, hermano, pero ¿y entonces qué haremos? Fui joven y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Desechando toda malicia y falsedad, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Ministerios Roca Eterna presentó su programa Es Jesús, el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre,